Buenos días, jóvenes, espero que hayan tenido una buena semana. Vamos a continuar con la clase de triángulos. Vamos a hacer algunos ejercicios tomando en cuenta la teoría que se hizo la clase pasada. Una teoría básica, una teoría sencilla que ustedes ya lo han revisado en el video anterior. Entonces, el día de hoy vamos a hacer unos cuantos ejercicios para pulir esa teoría que han recibido la semana pasada. ¿Ya? Vamos a ir recordando, así que voy a poner ahorita un pequeño ejercicio de triángulo para hallar el ángulo, ¿ya? Mezclaremos lo que es triángulos, mezclaremos lo que es ecuaciones y con eso resolveremos estos problemas. El primer ejercicio viene de esta manera. Ahí me piden hallar el ángulo X, ¿ya? El ángulo X. Entonces lo primero que debemos recordar de la clase pasada era cuánto sumaba los ángulos del triángulo. ¿Cuánto sumaba? Si mal no se acuerdan, sumaba 180 grados. Los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180. Yo ya tengo 80. Falta. El siguiente ejercicio que vamos a resolver sería de esta manera. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Un ángulo recto. ¿Cuánto medía? 90 grados. Hallar X. Nuevamente hallar X. Entonces, volvemos a utilizar la teoría. Son ejercicios simples en donde nosotros podemos aplicar lo que ya sabemos. ¿Se acuerdan cuánto valía esto? Cuando poníamos un rectángulo, valía 90 grados, ¿correcto? Entonces, desarrollemos. Este ángulo, ¿cuánto vale? En un triángulo suman 180, entonces sería alfa más 90. Listo, jóvenes, ahora pasemos al otro ejercicio más. No se olviden de ponerlo pausa, anotarlo, para que lo tengan en su cuaderno y puedan practicar. El otro ejercicio sería de esta manera. Un triángulo, este sería x más 20, este de acá sería x más 30 y este de acá sería un x más 40. Parece distinto, parece de repente un poco más difícil, pero no es así. Así que a resolverlo, muchachos. Aplicamos la misma teoría, la que ya sabemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. X más 40, que es esto, más este ángulo, que es x más 30, más este ángulo, que es x más 20. ¿Cuánto debe sumar los ángulos internos de un triángulo? 180. Sumamos variables. X más x más x da 3x más 40 más 30 más 20 igual 180. Seguimos, 3x más 40 más 30, 70 más 20, 90. Esto es igual a 180. 3x es igual a 180, pasa a restar el 90, sería 180 menos 90.
De esa manera. De ahí, ¿qué hacemos? 180 menos 90 da 90. 3x es igual a 90. X sería igual a 90 entre 3. X sale 30. Y eso sería la respuesta. A ver, comprobemos. 30 más 40, ¿cuánto sale? 70. 30 más 30, 60. 30 más 20, 50. Este ángulo vale 50, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 70. 50 más 60, 110. 110 más 70, todo esto suma 180. Es correcto. El ángulo nos salió como debe de ser. Entonces, igual, seguimos con otro ejercicio hasta pulirlo. Según esa propiedad que acabamos de ver, ahora aplicaremos con otro ejercicio. Es la misma propiedad que hace un ratito acabamos de ver y que la clase anterior también les he explicado. ¿Cómo podríamos resolverlo ahí? Sencillo. Ya sabemos que la suma de este ángulo más este otro ángulo da 40. X más X menos 10. ¿Cuánto debe dar? 40. X más X, 2X. El 10 que está restando pasa allá sumando. 40 más 10. 2x sería igual a 50. Y x por lo tanto es 25. Enfocando bien la propiedad y ya no hallando este ángulo, automáticamente podemos resolver mucho más rápido uno de los ejercicios. Ahora seguimos con otro ejercicio. Me salió un poquito chueco. Hallar x. Automáticamente tendríamos que aplicar la propiedad. Por ejemplo, si este 40 y este es 30, la suma de este me da este ángulo. 40 más 30 da 70. Y sabemos que la suma de este más este me da el de acá. X más 50 es igual a 70. Por lo tanto, X ¿cuánto vale? 20. ¿Se resolvió? Sí, y de manera sencilla. Otra forma de resolverlo, de repente si ustedes no se acuerdan de esta propiedad, es utilizando lo que ya sabemos. A ver, que toda la suma vale 180. Si esto más esto suman 70, ¿cuánto vale esto? 110. Y por opuesto por el vértice, opuesto por el vértice, este es 110, este es 110. Ahí está. Si este es 110 y este es 50, ¿cuánto suma? 60. 160. Y todo debe sumar 180. Si esto de acá ya suma 160, ¿cuánto suma esto? ¿Cuánto tiene que ser? 20, que es exactamente la respuesta que tuvimos. De esa manera, jóvenes, tenemos que hacerlo. ¿Ya? Ahora, jóvenes, vamos a dejar los ejercicios directamente en el video. Ya no les voy a enviar por la descripción del video. Lo que vamos a hacer es directamente dejar los ejercicios acá. O sea, si están viendo el video,
van a poder resolver estos ejercicios. Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen que resolver, ¿correcto? Lo anotan y lo resuelven. Les voy a dar una ayuda más o menos para que sepan cómo resolverlo. Hallan este ángulo y ya tendrían el valor de acá. Después hallan este otro ángulo y ya tendrían el valor de acá. La suma de los ángulos internos me debe dar 180 y ahí me sale el valor de x. Ese es uno de los ejercicios que voy a dejar. Voy a seguir dejando más. Ya, por favor, anótenlo. Ahorita dejo otro ejercicio. El otro ejercicio que vamos a dejar sería de esta manera. Si este lado, que es la hipotenusa, vale 10, este cateto vale 2, ¿cuánto vale x? Acá lo que tenemos que aplicar es el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Que era la hipotenusa al cuadrado más la suma de los catetos al cuadrado, y eso es el teorema de Pitágoras, que era la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, suponiendo que este fuera el ángulo para identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Con esos valores que tenemos acá, ustedes pueden hallar el x. Ese sería el otro ejercicio, jóvenes, por favor, para que lo puedan resolver. El otro ejercicio para ustedes, el tercero, sería de esta manera. Hallar x. Más o menos les doy la idea de cómo resolverlo. Hallan este ángulo con el ángulo llano, sacan el valor y aplican la propiedad de que esto más este ángulo da esto. Resuelven la ecuación y hallan el valor de x. Sería el tercer ejercicio. ¿Está bien? Ahora, por favor, van 3 ejercicios que les estoy dejando. Vamos a aplicar un poquito de el teorema de Pitágoras. Si este ángulo es 45 y este es 90, que es un cuadradito, que ya sabemos, este también es 45. Es un triángulo isósceles. Si yo les digo, es isósceles. Si yo les digo que esto vale 8, ¿cuánto vale este? ¿Y cuánto vale este? Profesor, pero ¿cómo podríamos hallarlo? Automáticamente, como nos damos cuenta que este es un triángulo isósceles, es triángulo rectángulo, pero a la vez este lado tiene que ser igual a este lado. ¿Por qué? Porque los dos ángulos son iguales, por ende es isósceles. Entonces, si este de acá mide x, este de acá mide x. Y aplicamos Pitágoras. 8 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado. 8 al cuadrado es igual a 64. Esto es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. El 2 pasa a dividir, sería
64 entre 2. Y eso es igual a x al cuadrado. 64 entre 2, ¿cuánto es? Y esto es igual a x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 32. Esto es igual a raíz cuadrada de 32. Pero esto es como si fuera 16 por 2. X es igual a raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 2. Es lo mismo que está arriba. Y vemos que raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Y esto queda tal cual. O sea, ¿x cuánto vale? X vale 4 raíz cuadrada de 2. ¿Qué hemos aplicado? Pitágoras. De nuevo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. 8 al cuadrado es 64. X al cuadrado más x al cuadrado, 2x al cuadrado. El 2 pasa a dividir, 64 entre 2 es igual a x al cuadrado. Por lo tanto queda 64 entre 2, 32, igual a x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 32. Esto que está como exponente pasa al otro lado como raíz. X es igual a raíz cuadrada de 32. Pero 32 se puede poner como raíz cuadrada de 16 por raíz cuadrada de 2, porque el 16 por 2 es 32 y se juntan las raíces porque ambos son cuadrados. Raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Raíz cuadrada de 2 se lo deja ahí, no se lo coloca en decimales. Entonces x quedaría 4 por raíz cuadrada de 2. De esa manera también resolvería el anterior ejercicio que les había dejado. Acá tenemos otro ejercicio. ¿Cómo resolvemos eso? Empezamos por acá. Esto sería, si todo vale 180, esto sería 180 menos 3x. Esto sería 180 menos 3x. Y la suma de esto más esto te tiene que dar el de acá. ¿Correcto? ¿Se acuerdan de la propiedad? Esto más esto te tiene que dar el de acá. Entonces pondríamos 180 menos 3x más 180 menos 3x. Esto más esto te debe dar 3x. 180 más 180, 360. Menos 3x con menos 3x, menos 6x. Esto es igual a 3x. El menos x pasa para el otro lado, sería 360 es igual a 3x más 6x. 360 es igual a 3x más 6x, 9x. Por lo tanto, x sería igual a ¿cuánto? 40. X saldría 40. Repito, si esto es 3x, esto de acá tiene que ser 180 menos 3x. Porque si se dan cuenta, a la hora que sumo 180 menos 3x más 3x, se va el 3x con esto de acá y te queda que esto vale 180. Es correcto. Acá también. Esto de acá tiene que valer 180 menos 3x, porque la suma de todo es 180. 180 menos 3x más 3x
se van los 3x, ¿cuánto suma todo? 180. Perfecto. Y ahí hemos hallado este de acá y ya hemos hallado este de acá. Y hay una propiedad que ya saben, que es este ángulo más este ángulo me da el de acá. Y ahí es donde aplico esta ecuación. 180 menos 3x más 180 menos 3x me da 3x. Este ángulo más este ángulo me da el de acá. Resuelvo esto. 180 más 180, 360. Menos 3x sería menos la suma de los dos, o sea 6x. Bajo el 3x. 360 acá, el menos 6x pasa al otro lado sumando 3x más 6x que pasó al otro lado. Acá quedaría 360, 3x más 6x sale 9x. Entonces x sale 40. ¿Por qué? Porque el 9 pasa a dividir. 360 entre 9 sale 40. Ya tendríamos otro ejercicio más en el cual hemos podido practicar. Y pasamos a otro ejercicio más. Acá vamos a aplicar otra propiedad más. ¿Se acuerdan que les había comentado que la suma de ángulos de un triángulo es 180? Y ahora, la suma de ángulos de un cuadrado es 360. Porque esto vale 90, esto vale 90, esto vale 90 y esto vale 90. Porque es un cuadrado. La suma de ángulos de un rectángulo es 360. Este es 90, este es 90 y este es 90, 90. Suma 360. Pero también la suma de ángulos de cualquier figura de 4 lados ya no es 90, miren. Ya cambió la forma. Ya no es un cuadrado, ya no es un rectángulo, sino es una figura de 4 lados. Pero igual, la suma de ángulos de esa figura tiene que ser también 360 grados. Entonces aplicamos esa propiedad en este ejercicio. Y aplicamos un poco de triángulo, de ángulo llano y lo que hemos visto. ¿Está bien? Borro esta parte. Si quieren lo vuelven a repetir el video. Y empezamos. Si esto vale 60, este es un ángulo llano, ¿cuánto tiene que valer eso? Si este es 60, esto tiene que valer 120. ¿Está bien? ¿Por qué 120? Porque todo vale 180. Si este es 60, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Este es 120. Perfecto. Si este ángulo es 80 y todo vale 180, ¿cuánto tiene que ser esto? 100. ¿Está bien? 100. Y aplicamos acá la propiedad de que la suma de ángulos de una figura de 4 lados, ya no necesariamente estoy diciendo un rectángulo o un cuadrado, una figura de 4 lados, por eso es que son diferentes. ¿Te acuerdas que en un cuadrado era 90, 90, 90, en un rectángulo era 90, 90, 90, pero en una figura de 4 lados no necesariamente es 90. En este caso es 100, 120 y vamos a averiguar cuánto vale lo de acá. Y hacemos la ecuación. 100 más 120 más 4x más 3x. ¿Cuánto debe dar? Igual 360, por la propiedad que les he explicado. ¿Está bien? Y operamos. 100 más 120 sería 220. Más 4 más 3, 7x. Igual 360. 7x es igual a... ¿cuánto le resta? 140. La resta de 360 menos 220 da
140. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? Vale 20, señores. Y sale el ejercicio de esa manera. Acabamos de ver o aprender una propiedad nueva, que es la de la suma de los ángulos de una figura geométrica de 4 lados. Si fuera un cuadrado, sabemos que los ángulos van a tener que ser 90. Si fuera un rectángulo, los ángulos tienen que ser 90. Pero si es una figura de 4 lados, que no necesariamente es un cuadrado o un rectángulo, la suma de los ángulos es 360. ¿Está bien? Anótenlo para los ejercicios, por favor. Otro ejercicio para ir practicando y ganar mucha más habilidad y poder resolver cada día más rápido los ejercicios, podríamos plantearlo de esta manera. Este es X, este es X, este es 30 y este es 50, vamos a ponerlo. Es parecido a uno de los ejercicios que ya hemos hecho y lo empezamos a resolver. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Hay muchas maneras de resolverlo con toda la teoría que ya le hemos enseñado, que le hemos dado. Podría resolverlo con cualquiera de la teoría, con la suma de ángulos 180, con opuestos por el vértice, con la suma de este ángulo más este ángulo da este. Hay muchísimos caminos por hacer. Ya cada vez ustedes están aprendiendo más, así que esa es la idea, señores. Ya vamos a resolverlo de esta manera. Este ángulo más este ángulo da el de acá. O sea, 50 más 30 da 80. Y x más x da 80. ¿Cuánto vale x? 40. Sencillo, jóvenes. Sencillo. Si sabemos bien esa propiedad de que esto más esto me da el de acá y esto más esto me da el de acá, sale mucho más rápido. Pero vamos a suponer de que no me acuerdo de esta propiedad. Vamos a suponer de que no me acuerdo. Entonces lo hacemos de esta otra manera. Si este es 50 y este es 30, ¿cuánto vale? 80. Por lo tanto, este ángulo debe valer ¿cuánto? 100. ¿Por qué debe valer 100? Porque la suma de ángulos de un triángulo vale 180. Ahí aplicamos opuestos por el vértice. Vamos a suponer que tampoco sepa eso. Pero lo que sí sabes es que todo esto debe valer ¿cuánto? 80. 180, disculpen. Y esto vale 80, porque todo debe sumar 180. Si esto vale 100, esto vale 80. Y en este ángulo llano, por este lado, si esto vale 80, ¿cuánto vale esto? 100. ¿Está bien? Si esto vale 100, la suma de ángulos de este triángulo debe ser 180 y aplicamos x más x más 100 debe ser 180. Por lo tanto, x más x, 2x. 180, el 100 que está sumando pasa al otro lado restándolo. Por lo tanto, 2x ¿cuánto vale? Salió 80. Y de acá sale que x es igual a 80 entre 2 y x es igual a 40. Es el mismo resultado que sacamos hace un momento. La diferencia es que este es un poco más largo porque no aplicamos la propiedad de que esto, la suma de estos dos ángulos me da esto, la suma de estos dos ángulos me da esto. Pero si aplicamos las propiedades que ya tenemos conocimiento, también salía de esta forma. ¿Está bien, jóvenes? Anótenlo, por favor. Ahora, jóvenes, empecemos a resolver este ejercicio. Igual, me piden hallar el x. Aplicamos las propiedades. Esta vez lo vamos a hacer un poco más rápido. 130. Por lo tanto, ¿este ángulo cuánto vale? Todo debe sumar 180. Entonces este ángulo tiene que valer sí o sí 50. Ahí está. Todo vale 180. Esto vale 130. Esto tiene que valer 50. Si esto vale 50 y esto vale 100, la suma vale 150. ¿Cuánto tiene que valer esto?
30. Porque la suma de ángulos, ¿cuánto vale? 180. Ahora, opuesto por el vértice. Si esto vale 30, este ángulo también tiene que valer 30. ¿Está bien? Y ahora nos damos cuenta de esta propiedad, si se acuerdan. Este más este me da este ángulo. Fácil. Aplicamos. X más 30 es igual a 3x. 30 queda solo, x pasan para el otro lado, 3x menos x, esto sale 2x. 2x es igual a 30, por lo tanto, x es igual a 15. Ya está. De esa manera ya hemos resuelto el ejercicio, ¿no? Con propiedades básicas. Acá tenemos otro ejemplo, jóvenes. En este ejercicio de acá me piden x menos y. Esto menos esto. ¿Cuánto vale? Y acá se complica un poquito más. Así que empezaremos a utilizar todo lo aprendido. ¿Ya? A ver, despacio. Como me piden esto, lo que tengo que hacer es buscar las propiedades que ya sabemos. Por ejemplo, ¿cuánto vale x más alfa en este triángulo que está acá? X más alfa más 80 es igual a 180. Por lo tanto, x más alfa es igual a 180 menos 80. O sea, x más alfa es igual a 100. Esto queda ahí. Vamos a llamarle 1. La ecuación 1. Ahora nos vamos a este lado de acá. Nos acordamos que esto más esto me da el de acá. A ver. Alfa más i es igual a 80. Y esto queda como la ecuación número 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta ecuación? Podemos hacer esto, miren, por ejemplo. Despejamos y acá y despejamos x acá. O sea, ¿qué es despejar? Dejarla solita. Iniciemos por este lado. Despejemos x. Dejemos a x solita. ¿Cuánto vale x? X es igual a 100 menos alfa. Queda ahí. Y ahora despejemos acá. Dejemos solita la i. Y es igual a 80 menos alfa. Ya tenemos otra ecuación. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden x menos y. A ver, x menos y. Cogemos el x. 100 menos alfa. Menos, porque esto es x, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es x. Menos, acá debe ir el i. ¿El i cuánto vale? 80 menos alfa. Menos, recuerden poner el paréntesis. De esta manera. Y operamos esto porque me pedían x menos y. X menos y, que es esto es x menos esto es y. 100 menos alfa, menos por más, queda menos, menos por menos da más. ¿Cuánto sale ahí? Y seguimos operando. Entonces, menos alfa más alfa se anulan. 100 menos 80, ¿cuánto sale? 20. ¿Cuánto es x menos y? La respuesta es
20. Entonces en esto de acá sale 20. ¿Qué aplicamos? Que x más alfa vale 100, porque para llegar a 180 le falta 100. ¿Está bien? ¿Qué aplicamos acá? Que alfa más i vale 80. Y ahí está la ecuación. ¿Qué hacemos después? Despejamos. El x lo dejamos solito, que sería x es igual a 100 menos alfa. Y acá el i lo dejamos solo, que sería 80 menos alfa. Como nos piden la resta de x menos i, este x restamos con este i. El valor de x es 100 menos x, 100 menos alfa, y el valor de i es 80 menos alfa. Operamos 100 baja menos alfa, menos por más da menos, quedaría menos 80, menos por menos da más, y quedaría más alfa. Se va el menos alfa con el alfa, se anulan, alfa menos alfa queda 0. 100 menos 80, 20. Quiere decir que x menos y es igual a 20, señores. El triángulo en la arquitectura. El triángulo es un polígono de 3 lados. Es decir, es una figura geométrica plana delimitada por 3 segmentos de recta llamados lados, que comparten de a 2 uno de sus puntos extremos. Dichos puntos son llamados vértices. El triángulo es un polígono muy utilizado en distintos tipos de construcciones y en la arquitectura. Una de las obras arquitectónicas más famosas del mundo es la Torre Eiffel, que mide unos 300 metros de altura y fue creada por el ingeniero civil francés Alexandre Gustave Eiffel en 1889. Si miramos con detenimiento, podremos observar la enorme cantidad de triángulos que forman su estructura. También podemos ver distintos tipos de vigas y columnas que están conformados por triángulos. Los triángulos son figuras eficaces, ya que proporcionan resistencia y estabilidad y nunca se deforman. Si no, veamos qué sucede cuando modificamos ligeramente los ángulos de un cuadrado o un rectángulo sin desarmar el polígono de 4 lados. Nos encontramos con un rombo o un paralelogramo. ¿Qué pasa con el triángulo? Si modificamos, aunque sea ligeramente, sus ángulos, el triángulo se desarma, los lados se despegan entre sí y no sigue siendo un polígono de 3 lados. Si le aplicamos una fuerza a una estructura triangular en la construcción, la estructura resiste mientras no se rompa, pero en un rectángulo, la aplicación de una fuerza puede variar sus ángulos hasta deformarla. En conclusión, el triángulo es una de las figuras geométricas más empleadas en la construcción de edificaciones resistentes por tener la propiedad de no deformarse. Ahora pasemos a hacer, jóvenes, lo que son los triángulos notables. Los triángulos notables son triángulos que ya tienen una medida especial. Ya han sido analizados, ya han sido comprobados y son muy fáciles de grabar. Ya vienen predefinidos ya. Ya se aplicó el teorema de Pitágoras y sale tal cual, les voy a mostrar. El primer triángulo notable conocido, cada vez que hablemos de triángulo notable, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿ya? Es el de 37 y 53, el triángulo notable de 37 y 53. Suponiendo que este ángulo es de 37 grados, este ángulo es de 53 grados, es un triángulo notable, ya es conocido ya.
Lo que va opuesto a 37 es 3, como 3. Lo que va opuesto a 53 es como 4. Y lo que va en la hipotenusa es como 5. Digo como 5 porque si yo digo que esto es centímetros, sería 3 centímetros. Pero puede ser 30 metros, 40 metros y 50 metros que mide cada uno de los lados. O puede ser 3 metros que mida este, por ende este mide 4 metros y este mide 5 metros. Por eso es como 3, como 4 y como 5. ¿Ya? Comprobemos a ver si es que cumple el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. Esto debe ser igual a 5 al cuadrado, que es 25. Y sí, es correcto. 19 más 9 es 25, que es igual a 25. Sí funciona. Entonces, esto de acá es muy común, este triángulo notable. Vienen varios ejercicios y por eso lo pongo ahí para que ustedes puedan ya tenerlo en cuenta y grabárselo. De nuevo, vamos a repetir. El triángulo de 37 y 53. A 37 se lo pone como 3, a 53 se lo pone como 4 y la hipotenusa es 5. ¿Ya? Y cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado, 25, es igual al cateto opuesto al cuadrado, 9, más el cateto adyacente al cuadrado, 16. 16 más 9, 25, que es la hipotenusa al cuadrado. Es correcto. Ese es un triángulo notable. Vamos a hacer dos triángulos notables más. El otro triángulo notable conocido es el triángulo de 45. Acá sería 45, acá sería 45, y era un triángulo isósceles, como habíamos mencionado hace un momento en un ejercicio. Este es como 1, este es como 1, y vamos a hallar la hipotenusa. Vamos a suponer que sea h. La hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, 1, 2. La hipotenusa sería igual a raíz cuadrada de 2. Cada vez que veamos este triángulo notable de 45 es 1, 1, raíz de 2. De esa manera. Son triángulos ya conocidos, como les había mencionado. Triángulos ya conocidos. El siguiente triángulo notable es el de 30-60. Si este vale 30, por la suma de ángulos que vale 180, este tiene que valer 60. Al 30 se lo pone como el 1, la hipotenusa es como 2, y esto, ¿qué sería? Lo vamos a hallar. ¿Cómo lo hallamos? Con el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado, 2 al cuadrado, más cateto opuesto al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, igual al cateto opuesto al cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Despejamos, ponemos el x al cuadrado por acá, y el 2 pasaría como 2 al cuadrado, 4. El 1 pasaría a restar, menos 1. X al cuadrado, 4 menos 1, 3. X saldría raíz cuadrada de 3. Este x es raíz cuadrada de 3. Entonces este triángulo notable tiene estas características. Como 1, como 2 y como raíz de 3, porque recuerden que puede ser, si lo multiplico por 10, sería 10 centímetros, 20 centímetros, y eso multiplicado por 10. Porque en este caso puede ser 1 centímetro, pero puede ser 1 metro también, y si cambia a 1 metro, esto también tendría que cambiar en metros, y esto también tendría que cambiar en metros. Se pone como 2,
porque es una proporción. Se pone como 1 porque es una proporción y se pone como raíz de 3 porque es una proporción. Estos son los triángulos notables, señores. Ahora pasemos a otro ejercicio, jóvenes. Y en este ejercicio te piden hallar x. Pero hay una condición, que AB es igual a BD. Que este lado es igual a este lado. Esa es la ayuda que nos dan para poder resolver este ejercicio. Automáticamente cuando yo veo un triángulo, ¿se acuerdan? Que dos lados son iguales, yo ya sé que es un triángulo isósceles. Y el triángulo isósceles tiene una propiedad, una característica, que era ¿cuál? Que los ángulos, dos de sus ángulos tenían que ser iguales. Entonces, si este triángulo me dicen que este lado es igual a este lado, por ende, este ángulo tiene que ser igual a este. Esa es la propiedad del triángulo isósceles, que ya lo hemos estudiado, que lo hemos visto. Entonces apliquemos esa condición, esa característica. Si todo vale 180 y este ángulo es un alfa, por ejemplo, este ángulo también tiene que ser alfa. Apliquemos. Alfa más 40 es igual a 180. Alfa más alfa, 2 alfa. Este es igual a 180 menos 40. Por lo tanto, 2 alfa es igual a 140. ¿Cuánto vale el alfa? 140 entre 2, que es 70. Quiere decir que este ángulo vale 70 y este ángulo vale 70. Si este ángulo vale 70, ¿cuánto vale este? Vale 110, señores. Ahora nos vamos a este triángulo. Si este triángulo, la suma de sus ángulos es 180 y este es 110, este es 30, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto? 110 más 30 son 140. Este tiene que valer 40. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que toda la teoría que hacemos, todos los conceptos que ustedes están aprendiendo, se utiliza en cada momento, en cada ejercicio, según cómo lo vayan planteando? Espero que hayan visto el video y cómo se utiliza el triángulo en las distintas partes de la arquitectura, de la vida, en las construcciones, y por qué se utiliza bastante el triángulo. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de ese triángulo? Por eso les puse ese video para que lo pudieran ver y analizar cómo se utiliza esto en la vida real, cómo se utiliza esto en lo que ustedes conocen, porque esto parece muy abstracto, pero si es aplicado realmente en la vida, ahí lo van a tener mejor, más claro la idea de lo que es un triángulo. Ya, vamos a seguir haciendo un poquito más de ejercicios. Acá tenemos el último ejercicio, ya, hallar x. Pero me dan algunas características. ¿Qué características me dan con respecto a esta figura geométrica? Me dice que AD es igual a BD. Que AD es igual a BD. Cuando me dicen que es igual, yo puedo hacer yo lo hago de esta manera. Por ejemplo, se pone un circulito acá y un circulito acá. El circulito me indica que este lado es igual a este lado. Y si se dan cuenta, es un triángulo. Y si un triángulo, este lado es igual a este lado,
¿Cuál era la propiedad? De que los ángulos también son iguales. Miren cómo va saliendo el problema. Miren cómo se va resolviendo poquito a poquito. ¿Cuál es la otra característica que me dan? Que el triángulo BEC es equilátero. Recordando un poco lo que era equilátero. ¿Qué era equilátero? Un triángulo equilátero era aquel triángulo que los tres lados son iguales, tienen el mismo tamaño. ¿Y cuál era la otra característica? Que los tres ángulos del triángulo medían 60 grados. Repito, isósceles es el triángulo que dos lados son iguales, por ende dos ángulos son iguales. Triángulo equilátero, tres lados completamente iguales y los tres ángulos son iguales. Si los tres ángulos son iguales y los tres ángulos suman 180, por ende cada ángulo tiene que ser 60. ¿Está bien? Cada ángulo tiene que ser 60. Entonces acá aplicamos eso. Si este es un triángulo isósceles, en donde dos de sus lados son iguales, quiere decir que dos de sus ángulos, obviamente los que están cerca al lado, tienen que ser iguales. Si este es X, ¿este cuánto es? X. Ya utilizamos esta característica. Ahora utilizamos esta otra característica, en donde me dice que este triángulo es un triángulo equilátero. Tres lados iguales, tres ángulos iguales. Por ende, este ángulo, ¿cuánto es? 60. Este ángulo es 60. Si todo esto es 60, ¿cuánto vale este lado? Este ladito tiene que valer 30, ya que este vale 30. Porque todo vale 60. Este triángulo que está acá es equilátero. Este es 60, este es 60. ¿Cuánto vale este de acá? 60 también. ¿Estamos? Quiere decir que acá tenemos otro triángulo, miren. Ahí hay otro triángulo, en donde la suma de sus ángulos tiene que ser ¿cuánto? 180. Y lo aplicamos. X más este ángulo, X más X más 30, que es este más 60, disculpen, más 60, este más esto, que es X más 60, más este ángulo, que es 30, debe ser 180. X más X, ¿cuánto es? 2X. 60 más 30, 90. Y esto queda como 180. Hacemos un despeje de variable, 2X acá. El 90 pasa a restar 180 menos 90 y quedaría 2x es igual a 90. Por lo tanto, x es igual a 45. Entonces, jóvenes, acabamos de aplicar en todos estos ejercicios que hemos hecho. Les he dejado 3 ejercicios dentro de este video para que ustedes lo puedan resolver. Y hemos aplicado en este ejercicio isósceles, equilátero, hemos visto triángulos, rectángulos, triángulos notables, opuestos por el vértice, la suma de este lado más este lado me da este ángulo, y hemos resuelto una gran cantidad de ejercicios como para que ustedes se fogueen y estén más expeditos a la hora que vean unos ejercicios de esta manera. ¿Ya? Nos vemos la siguiente clase, por favor. Repásenlo, practíquenlo bastante y para adelante, chicos, con fuerza.